La prescripción adquisitiva, también denominado usucapión, es un modo de adquirir muy importante, en tanto que permite la adquisición de un bien respecto del cual su propietario no se encuentra ejecutando las facultades que le son propias, razón por la cual existe una sanción a favor de aquel que verdaderamente posee el bien. Sus antecedentes históricos más importantes lo podemos encontrar en la antigua Roma. La prescripción adquisitiva era una institución del derecho de la ley romana mostrada en las 12 tablas del año 400 a.C. En la época clásica, Ulpiano definió el usucapión como la adquisición del dominio por posesión contada durante un año o un bienio. En estos años, pues, de esta forma, la titulación de un bien se saneaba mediante el uso, y con la ayuda de la prescripción esto se volvía infirme. Para este momento existían algunos requisitos como lo son la buena fe, la idoneidad de la cosa, es decir, que la cosa pueda prescribir, la justa causa y un tiempo determinado. 1 año para muebles y 2 años para inmuebles. Es ahora necesario hablar de la posesión, ya que esta es la base fundamental de la prescripción. La misma se define en el artículo 415 de nuestro Código Civil como la retención de una cosa o el disfrute de un derecho con ánimo de dueño. La posesión se adquiere por la ocupación material de la cosa o el derecho poseído, o por el hecho de quedar estos sujetos a la acción de nuestra voluntad, o por los actos propios y formalidades legales establecidos para adquirir tal derecho. La prescripción adquisitiva de un bien inmueble. La prescripción adquisitiva es una figura jurídica por la cual el poseedor se transforma en propietario. Dicho de otra manera, sería el modo de obtención de una propiedad o dominio de una cosa en virtud de que el ocupante haya poseído la cosa por una cantidad determinada de tiempo. La prescripción adquisitiva del dominio procede cuando una persona no es propietaria de un bien, pero que lo ha utilizado y cuidado como si fuera suyo durante un tiempo determinado. Esta persona puede presentar una solicitud ante la justicia para que se le reconozca legalmente como el dueño. José Gómez, jurista colombiano, expresa que la prescripción es la victoria de la posesión sobre la negligencia. Requisitos de la prescripción de bien inmueble. El primer requisito, que es muy esencial, es ver si el bien es susceptible de prescripción. La regla general nos dice que todas las cosas son susceptibles de prescripción, pero existen excepciones. El artículo 1670 del Código Civil señala que las tierras de propiedad de la nación, de los municipios y de las entidades autónomas y semiautónomas oficiales son imprescriptibles. Por lo tanto, entendemos que el derecho de propiedad sobre este tipo de terrenos, es decir, sobre estos terrenos estatales, no se pueden adquirir mediante la ocupación o la posesión independientemente del tiempo que se posean. El artículo 1679 del Código Civil señala que la prescripción adquisitiva, para que surte efectos, debe cumplir la condición de que exista una posesión pública, pacífica e ininterrumpida. A continuación veremos cada uno de estos requisitos. La posesión pública es la que se da cuando el que la detenta lo hace a vista de todos los habitantes del lugar donde se encuentra la cosa, sin que el mismo haya negado ser el dueño por vía judicial o administrativa. Es necesario resaltar que aquí no vale una posesión en la que el poseedor actúe públicamente como el dueño bajo la fachada de arrendatario o comodatario. La posesión pacífica. Esta posesión, pues, se da cuando el que disfruta de este ejercicio no ha hecho ningún acto violento o de coacción contra sus propietarios o otros poseedores. Y la posesión ininterrumpida, pues, es cuando el ejercicio de esta se da de una manera corrida o continua sin alguna interrupción. Además de esto, hay que señalar 3 requisitos importantes. Estos son la buena fe, el justo título y el tiempo determinado. La buena fe es señalada en el artículo 1687 de nuestro Código Civil y consiste en la creencia de que la persona de quien recibió la cosa era dueño de ella y podía transmitir su dominio. Es decir, la persona o el poseedor no es presente de que existe un vicio en el modo en que adquirió la cosa. El justo título, señalado en el artículo 1689 de nuestro Código Civil, se señala o se define como
el que legalmente baste para transferir el dominio o derecho real de cuya prescripción se trata. En este caso, pues, es un documento legal que hace constar que la persona es el propietario del bien. Y por último tenemos al tiempo determinado por la ley. En este caso, pues, hay que dividir a la prescripción de bien inmueble en dos: la prescripción ordinaria, que ocurre a los 10 años de poseer el bien entre presentes, y 20 entre ausentes, mientras que la prescripción extraordinaria ocurre a los 15 años de poseer el bien sin distinción de presentes y ausentes. Para los efectos de la prescripción se considera ausente aquella persona que reside fuera de la República de Panamá. Además de lo anterior, es preciso conocer dos casos en que no es susceptible la prescripción adquisitiva. El primero de ellos es la mera tolerancia. El artículo 1680 nos dice que no aprovechan para la prescripción ni confieren posesión los actos ejecutados en virtud de licencia o por mera tolerancia del dueño de la omisión por este de acto de mera facultad. Esto nos dice, por ejemplo, que si el propietario de algún predio, por razón de amistad, vecindad o alguna situación similar, permite que una persona realice actividades no molestas en su predio. Esto quiere decir que esta persona no puede en un futuro reclamar sus derechos como propietario de la misma por la prescripción. Y por último tenemos a las personas impedidas de administrar sus bienes, en la cual el artículo 1670 señala que quedan siempre a salvo a las personas impedidas de administrar sus bienes el derecho para reclamar contra sus representantes legítimos cuya negligencia hubiese sido la causa de prescripción, mientras que el artículo 1671 nos dice que se suspende la prescripción ordinaria en favor de los menores dementes y sordomudos. Esto es una clara protección a aquellas personas que no pueden administrar sus bienes y que no son capaces de contraer obligaciones según nuestra legislación. Este tema de los bienes inmuebles imprescriptibles del Estado es muy importante. Como ejemplo de esto podemos mencionar a un colectivo de personas, a un grupo de personas que invaden los terrenos del Ministerio de Educación, en una finca en la que ellos eran el titular. Estos pasan ahí un periodo de 10 años y después se dan cuenta de que existe la prescripción adquisitiva de dominio. Pero, como ya mencionamos anteriormente, al ser esto un bien público, al ser un bien del Estado, una dependencia del Estado, sus inmuebles no prescriben. Por lo tanto, no importa el tiempo en que estas personas hayan estado poseyendo estas tierras, ya que no lograrán conseguir la prescripción de las mismas. Ahora bien, otro tema importante en esto hay que mencionar es la función social de vivienda que tiene el Estado. El Estado muchas veces se ve presionado por estos grupos que exigen una vivienda digna en donde vivir, y lo que hace el Estado es cederle después de un tiempo estas viviendas como viviendas de interés social. Un ejemplo que puedo señalar de la posesión pública es cuando, por ejemplo, el señor Eliezer Fuentes entra en un terreno y lo ha poseído por un tiempo determinado. Pasa saludando a todos los vecinos lo conocen, saben que él es quien le está dando un correcto cuidado a esa tierra, saben que esa persona ha sembrado algunas cosas ahí, no esconde que él mismo está poseyendo este inmueble, aunque las personas piensen que es el propietario, y eso es una posesión pública. Caso contrario es cuando Eliezer Fuentes va a la finca, pero va escondido, se esconde, va una vez al mes sin que nadie lo vea, le da cuidado a la finca, a las plantas que tiene. Es decir, esto es muy distinto porque ya de ahora la posesión es pública y los vecinos, la vecindad desconoce que él está poseyendo el inmueble. Un ejemplo que puedo mencionar de estos casos de la posesión ininterrumpida es que, por ejemplo, el señor David Pérez se ha metido en un predio y ha estado sembrando yuca, maíz, etc. Y él mismo asiste 1 o 2 o 3 veces al mes
a ver, a darle un uso, a darle una función al suelo y bueno, se retira de su hogar. Aquí es necesario aclarar que, aunque el señor David Pérez no vive en el predio, le da una función social al mismo y le da un uso. También es necesario remontarnos al artículo 1682 que nos explica que se interrumpe la posesión cuando el poseedor la haya abandonado por un periodo mayor a un año. Entendemos a esto que el señor David Pérez puede ir en periodos de 2 meses, de 3 meses, de 4 meses, o hasta de 10 meses o 11 meses, porque no ha abandonado el predio por más de un año. Por lo tanto, pues la posesión no se interrumpe. Un ejemplo que puedo mencionar de estos casos de la posesión ininterrumpida es que, por ejemplo, el señor David Pérez se ha metido pues en un predio y ha estado sembrando yuca, maíz, etc. Y él mismo asiste 1 o 2 o 3 veces al mes a ver, a darle un uso, a darle una función al suelo y bueno, se retira de su hogar. Aquí es necesario aclarar que, aunque el señor David Pérez no vive en el predio, le da una función social al mismo y le da un uso. También es necesario remontarnos al artículo 1682 que nos explica que se interrumpe la posesión cuando el poseedor la haya abandonado por un periodo mayor a un año. Entendemos a esto que el señor David Pérez puede ir en periodos de 2 meses, de 3 meses, de 4 meses, o hasta de 10 meses o 11 meses, porque no ha abandonado el predio por más de un año. Por lo tanto, pues la posesión no se interrumpe. Como ejemplo de posesión ininterrumpida, tenemos que Ernesto ha poseído una finca en Pacola y le ha dado mantenimiento cada 8 meses por más de 15 años, sin nunca haber abandonado la finca por más de un año. La posesión es ininterrumpida cuando se abandona por más de un año. Tenemos otro ejemplo de la buena fe, que vendría siendo que Marta heredó de su abuelo un terreno en Capira. Siempre Marta creyó que su abuelo era el propietario del inmueble, pero después se enteró que el abuelo poseía los planos del terreno y no las escrituras públicas del mismo terreno. Marta actuó de buena fe por desconocer acerca del hecho. Tenemos el justo título. El justo título tiene como ejemplo que Yesenia adquiere de Jacinta una propiedad en Calobre. Mediante un contrato de compra-venta, después de 10 años, Yesenia se da cuenta que Jacinta no era la propietaria original del inmueble, pero al tener el título justo y el tiempo necesario, puede pedir la prescripción. Tenemos el tiempo determinado por la ley. Voy a presentar 2 ejemplos de este tiempo determinado por la ley. El primero es que Miguel ha poseído de buena fe y con justo título un inmueble por 15 años. De esos 10 años, el propietario original estuvo en Canadá. Por lo tanto, según el cálculo, Miguel poseyó el inmueble 10 años entre presentes, porque 2 años entre ausentes es solamente 1 año entre presentes, lo que permite una prescripción ordinaria. Y también tenemos el segundo ejemplo, que es que Fernando ha vivido en una casa como poseedor por más de 25 años. El propietario original de esa casa era una empresa y nunca se hizo presente legal ni administrativamente ante Fernando para reclamar su propiedad. Fernando, al tener más de 15 años de poseer la casa, decide iniciar un proceso de prescripción extraordinaria de inmueble. La prescripción adquisitiva. La comunidad adquisitiva se clasifica en 2, prescripción ordinaria y extraordinaria. La prescripción ordinaria es la que tiene como requisitos el justo título y la buena fe, y esta se ve en el artículo 1694 del Código Civil, donde dice que el dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles se prescriben por la posesión durante 10 años entre presentes y 20 años entre ausentes, con buena fe y justo título. En cambio, la prescripción extraordinaria
es la que no cuenta ni con buena fe ni con justo título, y su plazo es un poco más largo. También tiene la característica de que no puede tener entre ausentes y presentes, o sea, no hace una distinción entre ausentes y presentes, y el título dice lo siguiente. El artículo: se prescribe también el dominio y demás derechos reales sobre los bienes inmuebles por su posesión no interrumpida durante 15 años, sin necesidad de título ni de buena fe, y sin distinción entre presentes y ausentes, salvo la excepción determinada en el artículo 521. Estos son los dos tipos de prescripción adquisitiva junto con sus requisitos y también los artículos que la regulan en el Código Civil panameño. Característica de la prescripción adquisitiva de bienes inmuebles. De esto quiero destacar que varios autores como Jaramillo Velázquez, Arturo Alessandri y Manuel Somarriba han coincidido en las siguientes características de esta figura que es la prescripción adquisitiva. La primera característica es que es un modo originario, debido a que el prescribiente no la recibe de alguien más y queda obviamente extinto o libre de todo gravamen o vicio que pueda traer el ser declarado titular. Tenemos la segunda característica, que es un título gratuito. ¿Por qué es un título gratuito? Porque el que presenta y el que gana la prescripción no tiene que pagarle nada al que se la estaba pidiendo. Y es el propio trabajo del poseedor manifestado en actos materiales que exige la ley para lograr el derecho. Es un modo de adquirir entre vivos. Tenemos varios modos de adquirir entre vivos, pero este es un poco peculiar. ¿Por qué? Porque opera en la vida del prescribiente y si ese fallece, se crea otro proceso de prescripción con los herederos del que falleció. Obviamente ya este sería un proceso totalmente nuevo de prescripción. Y generalmente, como última característica, es que es un modo de adquirir un título singular, salvo en el caso de herencias. ¿Con qué me refiero a un título singular? Sería un solo título. Un solo título en el sentido de un solo dominio o derecho real. Efectos de la prescripción de bienes inmuebles. Entre los efectos de la prescripción de bienes inmuebles tenemos tres. El primero es el que se busca llegar al momento de presentar esta figura jurídica, que es que se adquieren los derechos sobre el dominio de una propiedad ajena en posesión. El segundo sería que se extinguen los derechos y las acciones por la inactividad, se podría decir, o inacción del titular de estos. Y también tenemos el tercer efecto, que es un poco difícil de explicar, que se llama retroactividad adquisitiva. La retroactividad adquisitiva fue introducida por el jurista Jaramillo Velázquez. Y esta lo que quiere decir más o menos es que la prescripción empieza a contarse, o sea, la posesión empieza a contarse desde el día en el que empezó o se pudo probar que estuvo allí el prescribiente. ¿Me entienden? O sea, desde el día que él empezó a poseer, no desde el día en el que se dice o en el que se presenta la prescripción. No, desde ese día no cuenta, sino desde el día en el que él empezó a poseer. Esto tiene una razón, ya que el legislador busca proteger a terceros que obtuvieron algún derecho sobre esta propiedad. Competencia a la prescripción adquisitiva. Al ser esta una institución civil, se ve desarrollada por los jueces civiles mediante sus jurisdicciones, pero tenemos un caso especial donde la competencia se lleva al ámbito agrario. En el Código Agrario se ve una nueva figura, bueno, una figura no nueva, pero la misma figura, que es la prescripción adquisitiva de dominio agrario. Esta tiene su clasificación en este mismo artículo, el 157, que es la prescripción adquisitiva de dominio agrario ordinaria y la prescripción adquisitiva de dominio agrario extraordinaria. La primera es la ordinaria, que tiene un plazo de 10 años. Este plazo tiene que ser de
posesión agraria. Mucha atención a esa palabrita que se cambia en la extraordinaria. Y tiene que tener los requisitos de buena fe y justo título. La segunda, que es la extraordinaria, tiene un plazo de 15 años ininterrumpidos y también se extinguen los requisitos de la ordinaria, que son la buena fe y el justo título. Pero esta tiene que ser bajo la actividad agraria, no bajo posesión agraria. Entonces, lo siguiente son los actos ejecutados por consentimiento o por mera tolerancia del dueño no servirán para la prescripción ni conferencia de la prescripción agraria. En el proceso de la prescripción adquisitiva civil tenemos que tener en cuenta y claro de cuál es el objetivo de esta. El objetivo de esta es demostrar a través de pruebas, como vamos a ver más adelante, que voy a estar explicando, la posesión de un bien inmueble, ya sea en un plazo de 10 años en caso de la ordinaria o en un plazo de 15 años en caso de la extraordinaria. Por parte del demandante, él tiene que presentar los siguientes pruebas para demostrar, o bueno, los siguientes documentos, pruebas, etcétera, o siguientes procesos para demostrar que él es el que tiene la posesión de ese bien inmueble, o que tuvo la posesión de ese bien inmueble. Lo primero es que tiene que tener dos testigos. ¿Qué pasa con estos dos testigos? Estos dos testigos tienen que demostrar de manera fehaciente al juzgador, o sea, el juez, que la parte demandante ha ocupado de manera pública, pacífica y ininterrumpida lo que es el bien inmueble. También que tiene una vivienda en el bien inmueble, que se encarga de cuidar el pasto del bien inmueble. También tienen que especificar dónde es que está el bien inmueble. ¿Por qué? Porque uno puede decir, no, mira, que en la demanda uno dice, no, mira que aquí está acá la casa. Uno pone en la demanda, no, si él vive acá. Pero el testigo dice, no, él vive allá. Y cuando va el perito a ver, que más adelante, ya me estoy saltando parte, el perito va a ver, y entonces el perito ve y dice, no, pero mira que el testigo dice que está allá en la casa, no está acá. Entonces, eso lo dice el juez y el juez dice, ¿sabes qué? Esto no va. Esta prescripción ya no va. Se cae, se cancela. Eso es muy importante. También de que tiene plantaciones en la casa, árboles frutales, cultivos, plantas ornamentales y estas tienen que estar desde que se dio la posesión. No pueden estar antes porque si están antes se dice o se ve de que es del anterior, o sea, del anterior poseedor, de que tiene el título. Eso es muy importante. La otra prueba de prescripción adquisitiva civil son los documentos varios como los pagos de impuestos por ese bien, también serían los servicios varios, que son la electricidad, el cable, si tienes wifi, también pues pone eso, agua, todo eso cuenta. También tenemos los planos y también fotografías de cómo es el terrenito, como el proceso de prescripción adquisitiva agraria es muy diferente al proceso de prescripción adquisitiva civil, ya que ésta tiene un régimen de manera protagónica de los principios de oralidad y inmediación. ¿Qué pasa? Que esta cuenta con dos fases. Su fase primera, que es la audiencia preliminar, donde esta se fija 5 días después de que se presenta del término de traslado de la demanda o de la reconvención. Aquí es donde se presentan pruebas, contrapruebas, salen a aducir nuevas pruebas, también se da a resolver las objeciones, estas pruebas se admiten, se presenta a ordenar la práctica de aquellas pruebas y también por su naturaleza deben verificarse anticipadamente o se fijará una fecha también para verificarlas. Luego de toda esta audiencia preliminar viene la audiencia de fondo. La audiencia de fondo es la parte más importante del proceso. Bueno, la segunda parte más importante del proceso, luego la audiencia preliminar. ¿Por qué? Porque esta se realizará en el sitio del conflicto.
Interrupción de la prescripción adquisitiva. Esta se da por dos vías. Tenemos la vía natural y tenemos la vía civil. O sea, la interrupción natural, que es cuando la posesión cesa por un término mayor a un año. Y tenemos la interrupción civil, que es cuando se produce por una demanda judicial según lo dispuesto en el Código Judicial. ¿Qué pasa con el caso de la interrupción civil? Esta surte efecto si el demandado es absuelto de la demanda o si el demandante desiste de la demanda o si en la instancia ocurre algo que expira la demanda, la hace expirar. También tenemos en el artículo 1685 que dice que se interrumpe la prescripción adquisitiva si el demandante, eh, él acepta, reconoce que tácitamente o expresamente que el derecho del dueño es del dueño de la casa, el derecho es del dueño de la casa. O sea, digamos que yo soy la demandante, yo digo, no, esta casa no me pertenece, o simplemente el demandante dice, el demandado dice, esta casa me pertenece, y yo hago silencio, o yo dejo que corra, y que todo se dé como si él fuera el que es el poseedor, automáticamente ya se interrumpe el proceso de prescripción adquisitiva. Renuncia de la prescripción ganada. En el artículo 1674 del Código Civil expresa que se debe entender la renuncia tácita cuando ésta conste de actos que hacen suponer el abandono del derecho adquirido. Para nutrir nuestro tema, traemos una jurisprudencia del primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial. La misma, pues, es un proceso sumario de prescripción adquisitiva de dominio propuesto por el señor Pedrito Pérez en contra de Gomitas S.A. Hay que resaltar que estos son nombres ficticios. En la misma, el representante legal del señor Pedrito Pérez señala que él mismo, pues, ha poseído y es propietario de un lote o de un predio mayor a 48 hectáreas. Aquí, como puntos importantes, es que señalan que él mismo ha poseído este inmueble por más de 45 años. En el proceso se llevan documentación, testigos, etc. Y tienen como base que mismo lo ha poseído de buena fe y con un justo título. Y por más de 15 años, lo cual es una prescripción extraordinaria del dominio. Al final, pues, en la supervisión pericial, cuando el perito fue a visitar la ubicación de la finca, se dieron cuenta que existían muchas incongruencias con lo que habían plasmado el señor Pedrito Pérez y su representante legal. Además de que lo dicho por los testigos muchas veces no cuadraba con la realidad. Se hallaron, pues, que el señor Pedrito Pérez en verdad había poseído el bien por un tiempo aproximado de 15 años, no de 45 años. Esto, pues, hizo que el juez en su momento fallara en contra del señor Pedrito Pérez y no le diera la prescripción adquisitiva. Algo que es bien importante resaltar de esta jurisprudencia, que es sumamente importante, es que la representación legal de Gomitas S.A. nunca se hizo presente en todo el proceso. Nunca apareció. Conclusión. Como conclusión, me gustaría decir que este trabajo tuvo como finalidad principal conocer una institución jurídica que puede ser que más adelante vayamos a utilizar o que puede que nuestro cliente se le presente como demandado esta situación, esta instancia jurídica y nosotros podamos señalarle los requisitos, por qué no se podría dar, por qué se podría dar, de qué era que tenía que tener cuidado